Dios les bendiga. Buenos días. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versos 23 al 25. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Le voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Bien, ahora le voy a dar lectura en la traducción TLA. Dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Bien, esta palabra, hace unos 2 meses me tocaba el devocional y ya tenía un devocional preparado, pero en esta semana Dios me ha hablado acerca de si en verdad quiero ser yo discípulo de Él. Y me gustaría mencionar que el tema de la cruz en el contexto de la cultura y del tiempo de Jesucristo en el siglo I, el tema de la cruz, el ser crucificado, pues era una pena para los delincuentes, era la pena más vergonzosa, los exhibían de una manera pública. Y era una manera en la que le decían a la sociedad que ellos habían cometido ciertos tipos de delitos, los hacían evidentes. Entonces, cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dicen que deben de tomar su cruz, les está diciendo que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay un camino de regreso, que es una decisión tomada, que aunque el camino pueda ser difícil, y Jesucristo lo vivió después en el camino al Calvario, aunque el camino pueda ser difícil, ya no hay una vuelta atrás. Es una decisión que se tiene que tomar, pero es una decisión personal, ¿verdad? Es una decisión única de cada persona. Este método lo ocupaban para delincuentes, para cierto tipo de delitos. Y fíjense, los discípulos entendían por el contexto y el tiempo en el que vivían, entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando Jesús les deja a los discípulos y viene el Espíritu Santo, Pedro, por ejemplo, muere crucificado boca abajo en Roma por orden del emperador Nerón, y él pidió ser crucificado boca abajo porque se consideraba indigno de ser crucificado igual que Jesús. Andrés fue crucificado en Grecia en una cruz en forma de X. Santiago el Menor fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén. Sobrevivió a la caída, pero fue sepultado, fue apedreado. Tomás murió aserrado por una lanza mientras evangelizaba en la India. Mateo murió martirizado en Etiopía. Simón el Celote, según algunas versiones, fue aserrado a la mitad y crucificado. Estos son algunos ejemplos de cómo terminaron estos apóstoles, estos discípulos que decidieron seguir a Cristo. Y yo creo que a la actualidad, aunque no tenemos la misma manera de persecución o no estamos aún, ¿verdad? Porque los tiempos que se vienen aparentan ser muy complicados. La iglesia está sufriendo persecución actual, pero de una manera distinta. Tal vez las leyes, tal vez los pensamientos, las ideologías, es aquello que nos persigue y a lo que debemos de estar alertas como creyentes. Debemos ser diligentes en la educación de nuestros hijos, en nuestra propia educación bíblica, tener esas herramientas para poder defender nuestra fe. Los discípulos en su tiempo, ellos tomaron la responsabilidad, se comprometieron con el Evangelio y entregaron su vida por completo. Pero esto demanda su vida, demanda su tiempo, demanda sus finanzas y les demanda y fueron llevados hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros aquí
hemos sido llamados a seguir a Cristo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos decidido y hemos visto en Cristo que más allá de lo que nos pueda dar, vemos en la clase de los miércoles que sí podemos tener una prosperidad y que la prosperidad nos debe de servir para ser generoso. Sí, tenemos un Dios que nos sana, pero aunque no veamos la sanidad física, seguimos confiando en Él. Pero más allá de eso, Él nos llama con un propósito. Los discípulos tenían un propósito y cuando Él les está enseñando, los envía de dos en dos a predicar las buenas nuevas de salvación. Y ese es el mensaje que a mí me impactaba o me llamaba mucho la atención esta semana por distintas circunstancias que hemos estado pasando. El decir, ¿sabes qué? Ante todo, el principal motivo o la principal razón de ser es que mi vida sea transformada, pero para que el propósito del Evangelio de Cristo se siga divulgando. Que mi vida sea transformada, pero para que ese fruto que sea evidente transforme a las personas o a mis vecinos o a mi familia, aún aquellos que nos caen o no nos caen tan bien, que ellos sean impactados mediante mi vida. Tomar ese compromiso. El seguir a Cristo hoy en día sí nos demanda morir, pero tal vez no como lo hicieron los apóstoles, y les decía, tal vez ahorita todavía no, ¿verdad? Pero sí nos invita a morir a nuestros deseos. Dice que si alguno quiere venir, tiene que negarse a sí mismo, negarse a sus propios deseos, a sus propios deleites, a sus propósitos, a sus planes. Es negarse completamente. Y cuando Jesús les dice, el que no esté dispuesto, si alguno quiere venir a mí y no está dispuesto a dejar a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, o aún su propia vida, dice que no puede ser llamado discípulo. Y el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, el tomar la cruz, y no les quiero decir que se vaya de su casa con esto. Estamos hablando de un contexto de responsabilidad y estamos hablando de un tema de compromiso con Dios, ¿verdad? Lucas es uno de los 3 evangelios sinópticos y es el único que menciona en esta parte de la historia, menciona que si alguno quiere venir en pos de él, tome su cruz, y menciona esta palabra cada día. Lucas es el único que lo menciona y sabe que es una relación diaria. Hay mucha gente que dice, yo ya acepté a Cristo, ya le conocí, no sé, en una campaña o le conocí en algún servicio, pero el conocer a Cristo no es solamente un día, no es una emoción, ¿verdad? Cuando es así, pues realmente su vida no ha sido transformada. Realmente conocer a Cristo es tomar la cruz cada día. Sabe que cada día tiene su afán, cada día tiene su preocupación, y el día de hoy no es el mismo día de la semana pasada. El día de hoy no va a ser el mismo día de mañana. Cada día dice que debemos de tomar la cruz. El día de hoy usted y yo tenemos la decisión o la capacidad de elegir si cedemos al pecado o cedemos y actuamos en fe, confiando en que Cristo tiene el control de nuestras vidas y actuamos para agradarle. El día de hoy nosotros tenemos la capacidad de decidir de qué hacemos. De hecho, desde que se levantó hoy, usted empezó a tomar decisiones. ¿Qué se va a poner? ¿Qué no se va a poner? ¿Qué le conviene? ¿Qué no le conviene? Es más, algunos de nosotros ya estamos pensando qué vamos a comer después de salir. Pero sabe que hay unas decisiones más importantes. ¿Voy a agradar a Dios? ¿Realmente quiero ser yo un discípulo de Dios? ¿Realmente le voy a entregar todos mis deseos, mis pensamientos, mis sueños? ¿Realmente estoy dispuesto a dejarlo todo? Y bueno, cuando Pablo habla, dice a los filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo ya está hablando de un contexto distinto. Pero sabe, nosotros ganamos más, dice Pablo, Pablo dice que para él ya quisiera estar gozándose con el Señor. Él le dice, pero me es favorable, o en ese tiempo le era favorable estar con sus hermanos para ser de edificación. Pero sabe, el día de hoy, Dios hablaba a mi vida desde que estaba planteando el devocional y me decía, ¿qué no le has entregado a Dios? ¿Qué cosas te tienen todavía sujeto al mundo? Y cuando entendemos que hay cosas que no le hemos entregado a Dios, no quiere decir que estemos mal, tal vez estamos en un proceso de avance, de madurez. Pero el día de hoy yo le digo, ¿sabe qué? Entréguele todo a Dios. Si realmente está dispuesto a servir y a seguir a Cristo, entreguémosle todo a Dios.
Y le voy a invitar que hagamos una oración en esta mañana. Que Dios sea con nosotros y que podamos servirle, entregarle todo, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestros proyectos, nuestras metas. Que sea Él nuestra prioridad. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos muestras día con día tu amor y tu misericordia, Señor. Nosotros somos tan impacientes, pero tú tienes tanta paciencia, tanto amor hacia nosotros, Padre. Perdónanos si no hemos entregado algo, Señor, de nuestras vidas. Si le hemos dado el primer lugar a otras cosas antes que a ti, Señor. Padre, queremos agradarte, Señor, queremos obedecerte. Y sabemos que tal vez nos va a costar, como todo proceso, Señor, de madurez. Pero queremos confiar en que tienes el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras finanzas, que tienes el control de todo lo que nos rodea, Señor. Que nada escapa de ti y que cuando confiamos en ti, Señor, a los que aman, Señor, tu nombre, a los que obedecen tu palabra, Señor, todo obra para bien, Señor. Para aquellas personas que realmente buscan tu rostro, Señor. Padre, tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, Señor. Gracias te damos, Señor, que el día de hoy cada servidor, Señor, que el día de hoy cada área de trabajo, Señor, aquí dentro de tu iglesia, sea para honrar y glorificar tu nombre. Que podamos, Señor, abrazar a aquellas personas que vienen con problemas, Señor. Que el mensaje, Señor, llegue a sus corazones, pero que transforme sus mentes, su manera de pensar y su manera de ver las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor. Sé con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Míralo. ¿Cómo estás? Oye, brother, ¿de repente te estiraste o qué? Pues, oye, ¿qué onda? ¿Es bien alto? Hola, Dios te bendiga. Otra vez. Hola, Dios te bendiga. A ti también. Se le pasa de viaje, todavía presume, ¿va? ¿Cómo estás?